Buenas noches, este es el backtesting del 20 de febrero del 2024. Iniciamos la sesión, tenemos 6 velas, 2, 4, 5, 6. 6 velas bajistas seguidas en este punto. O sea, no seguidas, esta vela es alcista. Tiene un pequeño cuerpo alcista si se fijan. Pero de todas formas el precio intenta subir en esta vela, pero encuentra más compradores. Rompe falsamente y entran vendedores con mucha fuerza y confirma. Hay mucha ruptura, puede ser el inicio de una tendencia bajista. Entonces en este caso deberíamos buscar principalmente solo ventas. En este punto, después de un clímax, estamos teniendo el primer retroceso, por lo cual ahora podría dar paso a la fase de canal. Entonces aquí podríamos buscar una venta, pero el punto ideal de poner el stop loss sería aquí. Pero sería válido entrar en una venta aquí. Podemos entrar inmediatamente y el stop loss lo ponemos acá. El precio baja, no hay información contraria. Voy a avanzar hasta que vea suficiente información contraria para salir. A ver, ya, acá, hasta este punto, pasa algo en el precio. Nos damos cuenta de que el precio ha ido disminuyendo el tamaño de los cuerpos de las velas, si se fijan. Pero no solo eso, fíjense, forma una especie de parábola. Se nota mejor si lo vemos en los cierres y aperturas. Se nota mejor, eso es pérdida de fuerza, el precio está agotando. Entonces ahora podría dar paso a un retroceso, o el precio podría intentar revertir. No es probable porque al fin y al cabo sigue siendo un movimiento bastante fuerte, porque sería canales estrechos. Entonces posiblemente el precio no revierta, sino que siga bajando. Y lo mejor que podrían llegar a conseguir los compradores aquí sería un rango. Eso, y en el peor de los casos el precio revierte, pero no es lo más probable. La mayoría de veces el precio aquí, lo mejor que pueden conseguir los compradores es un rango tras el primer retroceso. Entonces hay pérdida de fuerza. Entonces acá podemos hacer dos cosas: tomar beneficios en este punto. ¿Por qué justo en este punto? Porque si trazamos la línea, tenemos ruptura de la línea, retroceso y señal de compra. Claramente no es señal para comprar, pero el precio está intentando revertir, sumado a la parábola decreciente, hay pérdida de fuerza. Entonces posiblemente, como mínimo, el precio intenta hacer un retroceso. No ha tenido un retroceso significativo el precio con respecto a toda esta pierna. Entonces el precio podría tenerlo. Ahora, volviendo a lo que estaba mencionando, podemos hacer dos cosas. La primera es que tomamos beneficios aquí, saldríamos con ganancias, prácticamente con la mitad de lo que arriesgamos, un poquito menos, si no me equivoco. O podemos, si hacemos eso, si el precio nos vuelve a mostrar fuerza, volvemos a entrar. También lo que podemos hacer es mantener la posición, ya que la premisa bajista seguirá activa siempre y cuando el precio no rompa este máximo. Entonces, y no es probable que lo rompa, lo más probable es que el precio, como mencioné, forme un rango, lo más probable, o incluso que continúe el movimiento bajista. Es más probable eso y luego el rango, pero que revierta es poco probable, un movimiento muy estrecho. Ahora, eso es lo que podríamos hacer, tomar beneficios y volver a reingresar si vemos fuerza bajista. Y lo otro que podemos hacer es mantener la posición y dejar correr, y vamos sumando posiciones en venta si volvemos a ver fuerza bajista. Pero ahora si el precio retrocede aquí, estaríamos perdiendo prácticamente todas estas ganancias. Podríamos volver a ingresar nuevamente. Entonces, personalmente para mí, lo mejor que podemos hacer es tomar estas ganancias, y si el precio vuelve a subir y nos vuelve a mostrar información, o incluso no nos muestra información, sino que nos muestre debilidad alcista, podríamos arriesgarnos a buscar otra venta, incluso con un mejor punto de entrada, y al final
reingresamos en la posición, en la venta, pero habiendo tomado este beneficio, entonces con algo positivo en la cuenta. Entonces, eso principalmente. Ahora, pues, tomaría beneficios. Podemos mover el stop loss encima de esta vela o tomar beneficios inmediatamente por la parábola decreciente. Entonces, en mi caso, pondría el stop loss sobre esta vela. Veamos la siguiente vela. Ya el precio sube. Veamos qué pasa. Está haciendo un retroceso a la EMA. Ya. Tenemos un movimiento bastante fuerte aquí. Es un movimiento bastante fuerte. Pero ¿qué pasa? A veces las personas creen que cuando aparece esta fuerza, el contexto cambió y ya no estamos en una tendencia bajista, sino en una tendencia alcista. ¿Y qué pasa? No es así. Como mencioné, como el movimiento previo es fuerte, lo mejor que pueden conseguir los compradores no es una tendencia alcista, sino que es un rango. Entonces, en este caso, a pesar de tener un movimiento fuerte, no nos va a dejar una tendencia alcista, la típica tendencia alcista que conocemos como pico, primer retroceso y canal o cuña. No es probable que eso ocurra debido a que el contexto previo es una tendencia bajista, un movimiento bajista. Todavía no lo consideraría una tendencia, pero tiene más velas, es fuerte y esto todavía es más pequeño que la pierna previa, lo cual es un retroceso. Entonces, vuelvo a recalcarlo, esto no nos va a dar una nueva tendencia alcista. Lo mejor que podría darnos esto, como mencioné, es un rango. Entonces, si nos da un rango, esta zona de acá, esta área tras el primer retroceso, podría ser un rango, esa es una posible zona, o podría ser todo esto. Pero como tenemos aquí la típica estructura de que el precio hace clímax, retroceso, y tenemos aquí un pequeño canal bajista, es posible que el rango se dé aquí por la teoría de la estructura. Entonces, veamos, podemos ver más información. Veamos la siguiente vela. Señal de venta, pero hay mucha fuerza alcista. Lo mejor sería esperar, ¿qué cosa? Una segunda señal, claramente. Pero ya estamos viendo fuerza bajista de que viene desde la EMA. Pero veamos la siguiente vela. Confirmación. Tenemos confirmación en esta vela. Confirmación en esta vela que confirma la fuerza previa. Entonces hay suficiente fuerza bajista en este punto. Podríamos volver a reingresar en la venta. Estaríamos tomando un pequeño punto de entrada mejor aquí, pero sería válido y ya tomamos estos beneficios. ¿Por qué sería válido? Porque estamos viendo fuerza bajista, suficiente fuerza bajista para pensar que esto es un posible rango. O podríamos esperar más información aún. Podemos ingresar a una venta aquí. Voy a ingresar a una venta en ese punto, y si volvemos a ver más fuerza podemos tomar una venta, un scalp utilizando esa vela. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela intenta subir, pero no nos muestra fuerza alcista. Esta vela nos muestra presión bajista por la mecha. Los compradores intentan dominar y entran vendedores. La mecha nos indicaría una ruptura falsa en este contexto de la EMA. El precio rompe, se revierte falla la ruptura y revierte el precio. Entonces está encontrando vendedores al otro lado de la EMA, como lo hizo aquí. Hay vendedores activos. No es información contraria para salir de la venta que regresamos ahí en ese punto. Vemos la siguiente vela. El precio está tratando de subir, claramente. Pero fíjense, ven fuerza alcista. Aquí había fuerza, pero aquí están viendo fuerza alcista. No, está todo traslapado, micro rango. Entonces no estamos viendo fuerza alcista. ¿Es información suficiente para pensar que el precio vaya a revertir? No, tal vez el precio forma un micro rango, pero si vemos que se forma un micro rango, ok, podemos gestionar. Pero no estamos viendo fuerza alcista suficiente para pensar en una reversión. Así que podemos dejar correr la operación. Vemos que la siguiente vela es una vela alcista, confirma, pero es un mal contexto. Así que podemos
podemos dejar correr la operación, o en el caso de que sí se puede dejar correr la operación, en realidad se puede dejar correr la operativa. Veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela baja inmediatamente, muestra mucha fuerza bajista. ¿Y qué está pasando aquí? Parece una vela de rendición, ¿no? Porque es una gran vela, rompe varios mínimos de las velas previas. ¿Y qué estamos viendo? Fíjense, una SS. Dijimos que esto es una posible zona de rango, por lo que mencioné. Tendríamos primera señal de compra, segunda, venta. Teníamos una SS de venta. El peligro es que nos deja muy abajo, en el 50% de la estructura. Pero aquí tendríamos dos perspectivas. Claramente, solo vamos a vender. Pero si vendemos, estaríamos vendiendo muy abajo. Ese es el peligro. El del 50%. No es recomendable. Pero ahora tendremos otra perspectiva. Si vamos a una temporalidad un poquito más alta, este movimiento de aquí sería simplemente una sucesión de velas bajistas y este sería el primer retroceso. Entonces estaríamos teniendo en este punto, recién aquí, el canal, el nuevo posible canal bajista, en este punto. Entonces hay espacio para que el precio llegue. Es información a nuestro favor. Pero no vamos a comprar. No hay información para comprar, la estructura es solamente de ventas en este punto. Ya si vemos que aquí hay fuerza de compradores, claramente pensaríamos en poder buscar una compra por el rango, pero si no, no sería así. Esta venta que tomamos en este punto, claramente la podemos mantener y aquí podríamos incluso buscar una venta utilizando esta vela como una distancia objetiva. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es una vela alcista. La siguiente es una confirmación, ¿ok? En este punto, algunos podrían pensar, mira, tienes ruptura de la línea de tendencia, retroceso, y el precio está intentando revertir con un posible doble suelo con un mínimo, más alto. Ciertamente, pero como les mencioné, lo más probable, en el mejor de los casos, los compradores lo que pueden llegar a conseguir es un rango. Y si es un rango, el precio va a intentar llegar aquí. Estamos en el recorrido bajista del rango. Entonces, el precio va a intentar llegar acá. Es poco probable que el precio revierta. Ya si revierte, ok, puede pasar, pero las probabilidades no favorecen a las cortas, así que podemos mantener esta venta. Ahora, el peligro de tomar esta venta de aquí, claramente, puede ser que, como dije, nos dejen del 50%. Pueden haber compradores interesados que suban el precio hasta aquí, por ejemplo, y ya vuelven a entrar vendedores y el precio llega al soporte del rango. Es posible que eso pase. ¿Por qué es posible que eso pase? Porque este no es un máximo importante. El precio lo puede romper y dar otra señal de venta y la estructura bajista, la estructura de rango no cambia, sigue siendo válida. Este máximo no es importante, por lo cual puede ser roto fácilmente. En cambio, este máximo sí es importante. Mientras este máximo no sea roto, la premisa bajista sigue estando presente. Entonces, con esa idea en mente, hay que ser conscientes al poner el stop loss aquí. Si no aceptan ese riesgo, claro, lo ponen aquí. El riesgo es mayor, pero la probabilidad de mayor riesgo, menor recompensa, porque fíjense, la recompensa será esto tal vez, en el mejor de los casos, pero la probabilidad de éxito es alta, por lo que les mencioné. Hay bastante fuerza bajista. Esta fuerza simplemente, en el mejor de los casos, deja un rango, nuevamente. Entonces podemos dejar correr la operación asumiendo ese riesgo. Vemos una señal de venta. Claramente sería válido dejarla correr. La siguiente vela es bajista. Voy a dejar correr hasta ver más información contraria. Esta simplemente buscaría un scalp de un 1 a 1. Nada más. No buscaría más allá de eso. Dejaría correr al 1 a 1 porque estoy viendo fuerza aquí. Y esta operación que tomé aquí en venta, la dejaría correr, sinceramente. La dejaría correr. Veamos la siguiente vela.
El precio rompe con fuerza, veamos la siguiente vela. No es una vela de confirmación. Si hubiese sido una vela de confirmación, es mucho mejor. Nos da la pauta de que el precio podría llegar a seguir bajando en ese punto. Ahora veamos la siguiente vela. El precio insiste en seguir bajando. Ya claramente llegó el 1 a 1 de ahí. Y aquí en este punto pues, se puede dejar correr la operación. Se puede mover el stop loss en este punto. El stop loss que estaba acá se puede mover aquí. Veamos la siguiente vela. Ya. Aquí, nuevamente, ¿recuerdan lo que les dije? Posible canal bajista. ¿Estaríamos dónde? En zona de compras. Si estamos en zona de compras sería válido tomar beneficios, porque en este punto los vendedores toman beneficios y entra el recorrido alcista. Entonces sería válido tomar beneficios de todas las ventas que hemos tomado por la estructura en más macro que les dije. Que esto sería pico, proceso, canal. Entonces es válido. O, visto de otra forma también, podría ser visto así, canal. Estaríamos en zona de compras, entonces lo mejor sería tomar beneficios. Y si no, pues no es lo recomendable, porque recordemos que si creen que el precio va a seguir bajando, las rupturas a las líneas de canal, en un canal, fallan el 75% de las veces, así que lo mejor sería tomar beneficios. La siguiente vela, el precio sube con fuerza. Aquí no veo información, así que simplemente esperaría. Veamos la siguiente vela. Aquí volvemos a ver fuerza bajista. Aquí lo que podríamos ver, que en este punto tendríamos los impulsos, 1, 2, 3, y este podría ser un cuarto impulso. Es una vela de tamaño mayor al promedio que se da al final de un movimiento, podría ser un agotamiento. El agotamiento generalmente es confirmado cuando se rellena el gap entre el precio de cierre y en este caso la apertura. En caso de que se rellene, pues confirme el agotamiento y nos daría la pauta de que no hay interés bajista en este recorrido. Y si el precio nos muestra fuerza alcista en este punto, podría estar intentando seguir formándose el rango, que recordemos que esto es un rango en este punto acá. Entonces podría seguir sucediendo eso, se forma el rango. Eso sería principalmente. También hay que tener en cuenta el canal bajista que mencioné. Entonces si el precio pues muestra el agotamiento, podría intentar llegar a este punto. Y si hay fuerza bajista, hay que estar atentos porque se podría vender. Veamos la siguiente vela. Es una vela alcista, confirma el agotamiento de esta estructura, por lo cual sospechamos de las ventas en este punto. Veamos la siguiente vela. Es bajista. El precio en este punto, si nos damos cuenta de algo, no ha rellenado el gap que se genera entre la ruptura de este mínimo y esa vela. ¿Por qué lo menciono? Veamos la siguiente vela, si es que lo iba a rellenar o no. Aquí ya lo rellena, porque recordemos que cuando en un movimiento, en una tendencia, el precio rellena los gaps, posiblemente ese movimiento no dure mucho y evoluciona un rango. Y si eso es lo que estamos viendo aquí, sumado a la perspectiva de rango, que ya les mencioné, puede ser que el precio sí quiera seguir evolucionando en este rango. Y si rompió falsamente, puede intentar romper la parte superior. Ahora el peligro de empezar a buscar compras es la línea de tendencia de ese canal. Entonces hay que tener cuidado con esa línea de tendencia. En este punto, tampoco esperaría un poquito más de información porque vemos fuerza bajista. Si bien está agotado el precio, no significa que vaya a revertir,
Pero ya sospechamos de no vender, lo que les mencioné del agotamiento. Si la tendencia está agotada, no se vende. Y no vendemos y sospechamos de las compras, pero podemos esperar más información. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es bajista. Esperaría simplemente. Ya, aquí vemos reacción de vendedores nuevamente, están entrando. Pero no voy a vender por el agotamiento. Tampoco voy a comprar aún, simplemente voy a esperar más información. Cuando vea un poco más de información, entraría en una compra o una venta. Ya. Aquí veo un poco de información, porque al final podría ser una posible rendición, por el hecho de que el precio está dándonos una SS. Primera señal de venta, segunda, entran compradores. Hay una señal de compra en esta zona donde hay vendedores atrapados después del agotamiento. Fíjense, el precio baja, no encuentra vendedores, sino que sube, da una señal de compra. Entonces sería válido buscar una compra aquí por un SS. Un scalp es válido buscar la compra aquí. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es alcista, activaría la compra. Veamos si llegaría al TP, de que sería la mitad de lo que arriesgamos. Ya, en este punto pues no llegaría. El precio activaría el stop loss y subiría el TP. A veces pasa. Es posible que eso pase porque nuevamente, como les dije, este mínimo no es importante. Como no es importante, el precio podría romperlo y la estructura del posible rango, que habíamos visto, sigue siendo válida, no se anula, porque no es un mínimo importante que cambie la estructura. Ok, no pasa nada. Simplemente pues se acepta y se sigue operando. Pero acá vemos un martillo, una señal de compra, en este punto. Vemos una señal de compra en este martillo. Pero también hay que tener en cuenta esta línea. Entonces, porque esa es la línea de qué? Del canal que habíamos visto después del clímax, pico, retroceso, canal. Entonces se puede esperar. Podríamos entrar en una compra, claramente, pero el stop loss tendría que ir aquí, que sería el mínimo del rango. Así que entraría en una compra utilizando este mínimo, porque como no es un mínimo importante, podrían entrar vendedores por el canal, me deja fuera. En cambio este es el mínimo del rango. Ya si el precio lo rompe puede seguir bajando, pero sería un punto importante para los compradores. Así que, porque es el mínimo del rango, por eso. Entonces podría buscar la compra, pero pondría el stop loss aquí. La siguiente vela sube, ok. Esperaría. Aquí en este punto, si veo fuerza, dejaría correr, porque si el precio rompió falsamente el soporte del rango, puede intentar romper la resistencia y tal vez llegar a este máximo. Que los compradores quieran romperlo, porque como les dije, mientras este máximo no sea roto, la perspectiva de los vendedores sigue siendo válida. Y si no es roto, pues siguen pensando que la estructura está activa. Entonces los compradores quieren subir, posiblemente si rompen, cambian el contexto y eso atrae a más compradores. Entonces, si veo fuerza, podría dejar correr este punto. Veamos la siguiente vela. Vemos fuerza bajista, posiblemente de acá. Si es de aquí, prácticamente del canal, como les dije, en este punto. Pero aquí estamos viendo algo. El precio está poniendo una vela sobre la EMA, generando un gap a la EMA. Eso habla de la fuerza alcista y la pérdida de fuerza de los vendedores. Ciertamente sabemos que como este retroceso tiene menos de 20 velas, el precio podría intentar testear el extremo, pero no significa que lo vaya a romper, pero tenemos de apoyo el rango, entonces podríamos gestionar debajo de este mínimo ciertamente, o asumir y dejar correr la operación. En mi caso dejaría correr por el hecho de que a veces he notado que con esta estructura de estas características que les estoy describiendo
hace unos minutos y el precio intenta bajar, pero hay insistencia en subir, genera el gap a la EMA, finalmente sí termina desarrollándose el rango. Entonces me atrevería a dejar correr la operación y dejar mi stop loss ahí. Veamos la siguiente vela. Ya, la siguiente vela, en este punto, es otra señal de compra. Ciertamente tenemos una confirmación, una señal, una confirmación en ese punto de fuerza bajista, pero la otra perspectiva que tenemos es que en este punto hay vendedores atrapados, porque aquí entraron vendedores después del agotamiento que les mencioné, que se confirmó porque ya se rellenó el gap. Aquí los vendedores entran y solamente salen. Los vendedores aquí simplemente venden para salir inmediatamente. Aquí puede verse como una confirmación de la fuerza bajista, pero también, como es una señal de compra, puede verse que de nuevo los vendedores atrapados están saliendo de sus malas ventas, se dan cuenta del rango que les menciono y buscan compras. En este punto, lo que para mí es determinante y apoya el rango es el gap a la EMA. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, en ese punto, pues, podríamos buscar una compra aquí por un scalp, dejar correr. Nuevamente, si vemos fuerza alcista, podríamos dejar correr. Si no, pues se busca simplemente el scalp. Cuando me refiero a fuerza alcista es que esa misma vela muestre mucha fuerza y suba, rompe estos máximos. A eso me refiero. Entonces en este punto, pues lo que haría, se podría mantener la posición, esta posición, ya si el precio baja, ok, hay más fuerza bajista. Pero como les digo, tenemos el gap a la EMA, es algo determinante que he notado en mi experiencia, pesa probabilísticamente y favorece en este caso a las compras. Aquí podríamos ingresar en una compra, un scalp. El peligro es la EMA plana, pero sería válido por lo que les menciono que los vendedores están saliendo, podría dejar un movimiento fuerte. El precio no bajaría, no activaría la compra, pero da una señal de compra nuevamente. Aquí lo que nos muestra esta pequeñita vela es que los vendedores intentaron bajar, no pudieron dominar y nuevamente los compradores, generando un micro doble suelo en este punto, mostrándonos que los vendedores están saliendo, ahora sí, más claramente, de esta zona donde estaban atrapados después del agotamiento, porque creyeron que iba a seguir bajando, pero no. Se dan cuenta de que no es así. Entonces en este punto pues podemos buscar una compra aquí, poner el stop loss aquí sería lo ideal, o podríamos utilizar la distancia objetivo del martillo. Si el precio sube con fuerza, ok, dejamos correr, como expliqué previamente, y si no, el scalp, el 1 a 1. En este caso, el precio sube con bastante fuerza. Como la EMA está plana, podríamos tomar beneficios al 1 a 1. Ahora, algo que te podría servir para dejar correr esta operación en este punto es que el precio, si se dan cuenta, aquí entraron vendedores. Hay vendedores atrapados. Intentó bajar en este punto, donde hay vendedores atrapados. Intentó bajar una, dos, no pudo. Entonces, ¿qué va a intentar hacer si el precio no pudo hacer 2 veces algo? Lo contrario. Entonces, se podría. El riesgo es ese, como dije. Como no es un mínimo importante, puede pasar lo que me pasó aquí con este CS y perderlo. Pero es válido. Tenemos la siguiente vela. Esta compra que tomé en este punto, aquí en este martillo, es válida dejarla correr. Vemos nuevamente una señal de venta en este punto. Nuevamente genera un gap a la EMA. Hay incertidumbre porque la EMA está plana nuevamente. Pero si nos damos cuenta de algo, el precio está intentando romper la línea de tendencia en ese punto. Está intentando romper. Y lo que se está generando aquí, en ese punto, es que el precio al final, en el macro, se está generando una cuña. Fíjense esto. 1, 2 y aquí 3. Es una cuña obvia. Cuña obvia porque los compradores se dan cuenta de que se está formando una cuña
y no esperan a que el precio baje aquí para buscar compras agresivamente, sino que como tienen FOMO por perderse movimiento, entran antes y generan este mínimo más alto y no más bajo como debería ser técnicamente la cuña. Entonces estamos viendo fuerza. Esta señal de venta podría fallar, el precio seguir subiendo y fallar esta segunda señal de venta, o podría funcionar, pero en caso de que no, nos deja un gran potencial de ganancias. Pero ok, podríamos dejar correr esta compra de aquí, pues sí es válida dejarla correr. Está bien posicionado el stop loss. La siguiente vela, pues el precio no confirma, insiste en subir, rompe el máximo de la señal de venta, hay insistencia en la siguiente vela. Vemos fuerza alcista, rompe el máximo de varias velas previas, y en este punto ya queda algo claro, está ganando el rango. El precio como mínimo va a intentar llegar aquí, porque ya se rompió la línea de tendencia del canal. Entonces, el precio puede llegar a este punto y seguir formando el rango, pero como rompió falsamente la parte inferior, puede intentar romperla e intentar testear este máximo donde los vendedores están interesados en que no sea roto, porque se anularía su premisa de venta. Entonces en este caso podríamos dejar correr. Vemos nuevamente una reacción bajista, pero no sería suficiente información para vender al final, porque como el rango ya se confirmó y la línea de canal del canal bajista ya fue rota, aquí simplemente podría ser un retroceso y el precio continuar subiendo. Así que sería válido esperar más información. Vemos que aquí el precio nuevamente está insistiendo en subir, modo ruptura al alza. Si no buscaste una compra por aquí abajo, podrías intentar buscar una compra por acá. Un scalp, sinceramente. Podrías buscar un scalp. La mitad de lo que arriesgas es válido. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela no sube, sino que muestra un doji debilidad. Podría gestionar para salir en break-even. Y si el precio sube con fuerza, ok, dejas correr y mueves tu stop loss a break-even. Si el precio baja directamente, te activaría el stop loss en este punto. Y aquí el precio bajaría directamente. Ese es el riesgo que les digo, de poner el stop loss en un punto que no es un mínimo importante. Lo rompe, no cambia la estructura, pero sigue siendo la estructura favoreciendo a las compras. En este caso nos activaría el stop loss aquí. Está creando un nuevo máximo. Este se convierte en un mínimo importante. Dentro del recorrido secundario alcista, la resistencia del rango. Veamos la siguiente vela. Entran vendedores nuevamente, pero sería válido dejar correr porque el precio está reaccionando bastante bien a la EMA en este punto, así que sería válido. Veamos la siguiente vela. Nuevamente vuelven a entrar compradores. Aquí simplemente esperaría. Hay insistencia del precio en seguir subiendo. Posiblemente intente llegar acá, así que voy a correr. ¿No? Esto. El precio está insistiendo en subir. En este punto, cuando el precio rompe y crea un máximo más importante, este se convierte en un mínimo importante, por lo cual el stop loss de esta operación podemos moverlo aquí y de esta operación también lo podemos mover aquí. Podemos tomar beneficios en este punto. Y si el precio muestra mucha fuerza e intenta llegar acá, podemos dejar correr. Aún no llega a ese punto, pero esta vela no cambia el contexto de rango. Y si quisiéramos vender, necesitamos una segunda señal, micro doble techo, pero aún no tenemos esa información. Aquí tendríamos un micro doble techo, ciertamente. Sería válido gestionar, porque a diferencia de este micro doble techo, en comparación a los previos, estos se dieron del 50% y aún no se ha llegado a la parte superior. En cambio este ya se está dando en la parte superior, cerca del tercio inferior, cerca de la resistencia. Sería válido mover el stop loss en ese punto. O puedes correr el riesgo de dejar correr, porque al final no ves mucha fuerza bajista. No es un doble techo que muestre fuerza, muestra debilidad. Entonces
podrías esperar una confirmación, eso podrías hacer y ya ver si gestionas, o podrías arriesgarte y dejar correr, porque el precio podría intentar testear este máximo. Veamos el siguiente velo. Si mueves el stop loss aquí, el precio nunca bajaría. Aquí nos activaría los beneficios de esta compra. También nos activaría los beneficios de esta compra que tomamos aquí en ese martillo, el stop loss acá. Aquí simplemente pues tocaría esperar para ver si se define el rango en esta zona o si el precio intenta llegar acá. Si dejas correr la operación pensando de que el precio podría llegar aquí y porque rompió falsamente esta zona, es válido, pero si el precio muestra aquí fuerza bajista, tienes que gestionar, porque este está mostrando que hay vendedores activos aquí. Entonces posiblemente el precio por ahora, en este momento, no vaya a romper la resistencia. Veamos la siguiente vela. Tendríamos señal de venta. Veamos si tenemos una segunda señal. Tenemos precio sube, veamos si obtenemos la segunda señal. Ok, aquí tendríamos una segunda señal. Y al final, en este punto, pues tendrías que gestionar, o a medida que esta vela se va creando y ves que rompe varios mínimos, claramente podrías gestionar aquí en este punto, porque en este punto ya estaría rompiendo el mínimo de 4, 5, 6 velas, 7, 8, 9 velas, entonces sí sería válida. Al final estamos viendo cierta reacción con fuerza de los vendedores para romper varios mínimos. A medida que el precio rompe más niveles, pues está mostrando más fuerza, porque para romper necesitamos fuerza. Aquí simplemente pues podríamos pensar en una venta, ciertamente, es cierto, podríamos pensar en una venta, pero al final estamos viendo, sí, sería válido pensar en una venta. Tendríamos un doble techo en este punto. El peligro es que nos deja en el 50%, y a diferencia de esta venta que hicimos aquí en el 50% de este rango, teníamos de apoyo en macro un canal bajista, entonces el precio podría llegar acá, y llegó, pero aquí no tenemos ningún canal, aquí simple y llanamente es un rango, claro, que todo es doble, entonces no tenemos el apoyo de ese canal, entonces este es más peligroso, nos estaría dejando aquí, pero sigue siendo válido buscar la venta. En este punto podemos poner stop loss aquí y vender acá. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela bajaría aquí, baja, activaría la orden, si no me equivoco, si la activaría, sí, se la activaría la orden de venta. Aquí estaría atento a gestionar si es que el precio veo que empieza a subir con bastante fuerza y rompe máximo, porque estoy sospechando que como el precio se ha mantenido varias velas sobre la EMA, tenemos más de 10 velas, podría insistir en seguir subiendo, como mencioné, posiblemente ese nivel, así que estaría atento a eso. Aquí el precio me está mostrando fuerza, sería válido gestionar, eso principalmente. Aquí volvemos a ver 3 velas alcistas, pero estamos en esta zona donde hay compradores atrapados, porque aquí los compradores estaban entrando pensando de que el precio iba a subir, pero se quedaron decepcionados, simplemente subieron para salir en break-even y dejó esta vela bajista. Entonces hay compradores atrapados, el precio podría subir todavía, sacar algunos que quedan, entonces simplemente esperaría. Aquí tenemos 4 velas alcistas seguidas, creando máximos más altos. Vemos insistencia del precio en subir, vemos fuerza, este máximo, el precio está intentando romper esta zona. Podríamos arriesgarnos y comprar por la insistencia del precio en subir, y tenemos 4 velas alcistas seguidas en fuerza, esperando a que el precio intente llegar a esta zona, pero quiero ver que no, ya estamos al final de la sesión, así que lo mejor sería no hacer nada. Al final el precio termina subiendo aquí un poco, pero eso.
No. Bueno, a nivel general tendríamos tendremos esas operaciones, la venta, la, la venta de aquí, la venta de aquí poniendo el stop loss acá, la compra que se perdió. A nivel general tendríamos 1, tendríamos 2, menos 2, 3. En esta ocasión hubiésemos salido con más de 3 operaciones ganadas. Sí, con más de 3 operaciones ganadas. Eso sería. ¿Hay alguna duda? Now we're free. Mi sesión con la que yo opero, o sea, Not yet. ¿dices de práctica o en real? Not yet. En real, o sea, dura, como opero en 5 minutos, por ejemplo, depende mucho en realidad, porque yo no estoy tanto sentado viendo el gráfico a cada momento, sino que chequeo el celular. Pero cuando opero el SS simplemente, por el hecho de que por el trailing drawdown necesito alta efectividad y que el precio se mueva directamente a mi TP. Entonces, debido a eso, opero la SS y simplemente como estoy en 5 minutos y tengo el tiempo, cuando veo que se está formando una SS, busco una compra. En este caso, hoy día, por ejemplo, estuve haciendo cosas en la mañana y llegué a mi casa justo acá, en esta zona, y se generó una SS de compra. Justo en la vela 33, que sería esta vela rojita, martillo de cuerpo bajista, y busco una compra. Y pues en este caso mi sesión duró poquito. Entonces va a depender de eso. Pero no suelo estar analizando por horas el mercado. Eso creo que se aproxima un poco a tu pregunta, ¿no? O no. Entiendo. ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna otra pregunta? Ya pues, entonces eso sería prácticamente. A ver, muchas gracias muchas gracias por estar en el análisis. Este sería el análisis del 20 de febrero del 2024. Que tengan una buena noche.